juicio de las establecidas en las leyes y demás normas tributarias. En caso de situaciones... Punto y seguido. Ajá, punto y seguido, maestro. Punto y seguido. En caso de situaciones que no puedan resolverse conforme a las disposiciones de esta sección, se aplicarán supletoriamente las normas que rigen los procedimientos administrativos y judiciales que más se avengan a su naturaleza y fines. 334 del código. Vamos a poner, vuelve a remitir el código. 334. 334. Los aspectos no regulados en este capítulo o en otras disposiciones del presente código se regirán en cuanto sean aplicables por las normas de la Ley de Arbitraje Comercial y el Código de Procedimiento Civil. Artículo 80 del Código Orgánico Tributario. O el 81. Ilícitos tributarios. ¿Sí? Constituye, ajá, ese mismo. A falta de disposiciones especiales de este título, se aplicarán supletoriamente los principios y normas de derecho penal, compatibles con la naturaleza y fines del derecho tributario. Ok, entonces, ¿a qué quiero llegar eso? La pregunta, profesor. Y es una fuente supletoria de la jurisprudencia y del ejercicio y de la doctrina. Entonces, el Código Orgánico Tributario no es solamente un código tributario, ¿no? Ese código tiene materia penal, materia civil, materia procesal, materia administrativa, materia de menores, derecho internacional. Por eso es que la tributación es tan compleja. Pero de todo eso que hemos estudiado ahí, la base de todo está en el artículo 36 y en el 13 del código, el hecho imponible y la relación jurídico-tributaria. ¿Se va entendiendo? Son otras doctrinas. Ajá. Entonces ya sabemos que la tributación municipal igualito se le va a aplicar el código con el artículo 1, la ley orgánica de procedimiento administrativo para que no se genere controversia en cuanto a qué, profesor. En cuanto a la iniciación, ajá, iniciación, sustanciación y terminación del procedimiento administrativo de cualquier índole. Sea fiscal, no fiscal, sea administrativo. Aquí. Y parte de lo que usted sustancia aquí se va a regir por las normas procesales que están en ¿dónde? En el Código de Procedimiento Civil. Volvemos a lo mismo. Si usted no controla esto, viene la controversia, mala aplicación de la norma, genera jurisprudencia. Yo lo quiero así, yo lo quiero asado. ¿Se va entendiendo? ¿Sí o no? Estamos acá. ¿Seguimos? ¿Paramos? ¿Seguimos? Ok, para aprovechar el tiempo. Bien. Después de esto, nosotros revisamos, normas supletorias, fuentes del derecho. Después vimos en la ley orgánica los impuestos municipales. Hicimos el esquema por allá, que no era nuestra materia de estudio. Más sin embargo, los vimos por encima, ley orgánica del Poder Público Municipal, ¿sí? Allí encontramos el impuesto de actividad económica, de predios, propaganda y publicidad comercial, ¿se recuerdan? Espectáculos públicos, inmuebles urbanos, las contribuciones especiales de plusvalía. No es nuestra materia, pero hicimos una mención a esos tributos que están ahí. ¿Ok? Después de esto, vimos la formación de la jurisprudencia. ¿Cómo se insta? ¿Se recuerdan? Jurisprudencia, que es lo que explicamos ahorita, y después vimos también los trámites en vía judicial, para que se llegue a la interpretación, que es la famosa jurisprudencia. Trámite en vía judicial. ¿Se recuerdan que hablamos de primera instancia, segunda instancia, sí? Primera, segunda y la sala político-administrativa o la sala constitucional según corresponda. Entonces la pregunta de los 100 millones de bolívares. Entre todos. Lo vamos a leer en sentido horario. El mandala siempre se lee en sentido horario. Así, profesor. A ver, ¿quién quiere explicar esto? ¿O entre todos? Saraí dice... A ver, un resumen ahora global.
de lo que hemos hablado. ¿Quién se anima? Formación de la jurisprudencia, ¿se recuerdan? Que fue la demanda y aquí las instancias, que fue lo que vimos en aquellos, ¿se acuerdan? Que lo pusimos por allá. Ajá. Contencioso tributario según las regiones, pero vamos a hacerlo entre todos, pues. ¿Cómo arrancamos acá? Ajá. Ajá, ven acá. Para que en el día de mañana hagamos lo mismo. Aquí vimos todo nuestro trimestre. Por eso haremos 2 materias. Y eso que vimos canales virtuales también, vieron videos, los que pudieron comentar, chévere. Igualito, todo eso queda de respaldo en el canal, por eso está grabando. Lo pueden consultar todas las veces. Y la compañera que está embarazada, que se siente mal también. Profesor, no puedo ir, se sienten mal. Entonces dije, bueno, como estoy grabando clases últimamente, la van a ver en su canal igualito su clase, no se la van a perder. Porque eso es lo que estoy buscando, que no se pierda nada. ¿Ok? Ajá. ¿Cómo está esto por acá, profesor? Sí, profesor, ya le quedan 4 minutos. Fíjate. Entre todos, el profesor los va a ayudar. Y después hacemos la presentación oral de cada quien, lo que hemos hablado ahorita, y hacemos la autoevaluación y calabaza, todos van, claro. Ajá. Fíjense lo siguiente. Vamos a, entre todos. Yo soy el director musical, ¿sí? ¿Cuál fue nuestra materia? ¿Cómo iniciamos el estudio? En el artículo 256, numeral 12 de la Constitución, en concordancia con el 164, numeral 7 y el 179, numeral 2 de la Constitución. ¿De qué tratan esos artículos? De las potestades tributarias nacionales, estatal y municipal. También revisamos la que se encuentra establecida ¿en dónde? Ajá. Entre otras cosas, el artículo 160 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, que establece que a la declaración de tributos se tiene que observar qué principio constitucional. De legalidad y de lo que están establecidos en el 316 y 316. Ajá, que en líneas generales la capacidad económica, la progresividad, la no confiscatoriedad, la legalidad del tributo y que la administración tributaria es un ente autónomo, funcional administrativo, toda esa historia, ¿verdad? Está prohibido, ya va, estamos aquí, ¿vieron que sí saben? ¿Vieron que sí saben? Ajá, que está prohibido el pago de tributos en servicios personales, ¿se recuerdan? Y que un tributo es confiscatorio, ¿cuándo qué, profesor? Cuando atenta contra las disposiciones del artículo 112 de la Constitución o el 115, que es referente al derecho de propiedad. Profesor, ¿pero cómo es eso? Sí. ¿Cómo es el tema del derecho de propiedad, profesor? Esa fue una disertación importante que vimos allá en Santa María. La gente, la única forma que el Estado tiene legalmente, que eso viene de la época ya de los ingleses, Juan Sin Tierra, llegaba el rey a las parcelas y le decía, deme la cosecha, deme el ganado, ¿se recuerdan? Los ingleses, para ese problema, entonces crearon la primera constitución por allá en aquella época, y entonces el Estado decía, el famoso Leviatán, ¿sabes lo que es el Leviatán? El Leviatán. El Leviatán de Thomas Hobbes es el Estado, conformado por todos y cada uno de nosotros. Profesor, ¿cómo no? Bienvenido. Hoy estoy viendo la evaluación, sí, así es. ¿Qué era el Leviatán, según Thomas Hobbes? Es la representación. Ahí brincó el profesor. Profesor, ¿qué es el Leviatán? El Leviatán. Sí. ¿Qué es el Leviatán? Es sencillamente que nosotros mismos creamos el Estado. Somos nosotros mismos que delegamos a otros de nosotros mismos que nos dirijan a nosotros mismos. Entonces el Estado es un monstruo, dice el Leviatán, que se alimenta de nosotros mismos, que lo creamos nosotros mismos. Es como la mamá que está preñada, después nace el hijo. Y el hijo se come a la mamá. Ese es el famoso Leviatán. Ese es el Estado. Entonces, como el Leviatán legalmente quiere meterte la mano en el bolsillo, ¿sí? ¿Cómo se inventaron ellos eso? Con la teoría tributaria. Yo tengo un gasto, un fin del Estado, me tengo que financiarlo con tu actividad, usted me paga tributo. Entonces, ahí se hablaba de que me estás confiscando o me estás expropiando si no recibo nada a cambio.
Entonces, los principios de la tributación establecen, yo te recaudo el tributo, yo te meto la mano de aquí, algo que a ti te pertenece, pero ¿qué es la propiedad? Pero ya va. ¿Qué es el pago entonces del tributo? Otro tema controvertido aquí en la jurisprudencia. ¿Qué es el pago del tributo? No, ¿qué es el pago del tributo? Apartando esa teoría, vamos con una doctrina. ¿Qué sería el pago del tributo? ¿Qué sería el pago del tributo? La concepción actual. Gracias, profe. ¿Qué sería el pago del tributo? Te quito algo que te pertenece y Ajá. te doy algo acá. ¿Pero qué me estás quitando? ¿Qué te estoy dando? Sí. No, claro, ese es el otro 50%. ¿Pero qué te estoy quitando cuando tú me pagas? ¿Qué más? ¿Qué te estoy quitando cuando tú me pagas? Que tú dices, ajá, hago el comprobante de pago, bueno, ajá, CENIA, municipio, debita de mi cuenta y tome. ¿Qué me estás quitando? ¿Qué me estás quitando? Porque fíjate lo siguiente, ¿no? Y lo veo mucho cuando se litiga. No, que la multa es confiscatoria, pero no se explica en el libelo que es confiscatorio. ¿Qué? ¿Pero qué me estás, cuando me pagas el tributo, qué me estás afectando? Aparte del patrimonio, ¿qué está pasando ahí? Te doy las monedas o la transferencia electrónica. Toma, profesora Zuni, ahí le paso los 1000 bolívares porque te tengo que pagar el impuesto. ¿Qué está pasando ahí? Pero la propiedad ¿sobre qué? De hecho, sobre mi ¿De ingreso, qué? sobre mi ingreso. ¿Pero de qué? ¿Qué propiedad estamos hablando ahí? ¿Qué propiedad? Por ahí lo escuché y lo dijeron. ¿Qué propiedad me está afectando ahí? ¿Estás afectando las finanzas? Vamos, que a mí me gusta tener teorías. Y por eso funcionan las teorías. Me estás afectando la propiedad de un bien mueble. ¿Que son cuáles? Las monedas. Lo que pasa es que vemos al dinero no como un bien inmueble, sino como un medio de pago. Lo vemos como un medio de pago. No quiero darte la plata. Es un activo circulante. Entonces yo no quiero darte la propiedad de mi bien mueble, ese activo circulante, porque tú que eres contadora lo sabes. Yo no quiero darte de mi cuenta. Yo no te quiero dar de mi cuenta, porque es que yo no estoy de acuerdo, porque lo paga, no importa el otro 50%. Aunque esté bien o esté mal, yo no quiero darte mi propiedad. Es como que tú vas para acá, para tu casa, y yo te digo, esa habitación es mía. ¿Tú lo vas a permitir? Es exactamente igual. Con la propiedad de ese bien mueble, de intercambio de situación común, que es que el dinero. Entonces, cuando usted me dice a mí que me afecta el derecho de propiedad, el grueso de los litigios no se enfocan en demostrar que el tributo es confiscatorio cuando, si yo tengo un ingreso de 1000 bolívares, la carga tributaria sobrepasa el 50%. Me estás confiscando, ya eres un socio o superior al 50%. Entonces, con ese cuento que tú lo enuncias ahí, pero si tú no anexas un estudio económico de cómo ese tributo o de cómo esa multa afecta tu universo patrimonial, La expoliación del patrimonio, la capacidad de disponer. porque si yo te pago el tributo y puedo seguir operando, ¿es confiscatorio? No. Entonces ahí entramos a un tema, que fue lo que puso la profesora Zuni, ahí entramos a un tema que fue lo que puso Zuni en su trabajo de grado, que eso ¿cómo se llama? ¿Doc? O defraudación tributaria. ¿Cuál es mi interés? No pagar el tributo. Y yo busco las artimañas legales o no legales para disminuir de forma dolosa o con toda la intención el pago del tributo que por ley me corresponde. ¿Vieron lo que son esas doctrinas puras que estamos trabajando aquí? No la de los libros, porque nosotros leemos los libros, bueno, nosotros leemos los libros y los autores explicaron lo que ellos entendieron en ese momento. Son bases para nosotros. Sí, son bases para nosotros, pero yo digo, en los tiempos modernos, post pandemia, como digo yo, porque la humanidad se separó en dos, antes de la pandemia y después de la pandemia. Yo dije, en plena pandemia, cuando regresé a Venezuela, yo no quiero seguir enseñando como lo venía haciendo, a lo clásico. Tenemos que producir conocimiento.
para que otras personas ustedes lo van escribiendo. Por eso el artículo científico, por eso el mandala, por eso todo lo que ustedes vienen haciendo, porque hoy estamos cerrando clases y fíjate, está Dayana, está Hugo, está todo el mundo ubicado. ¿Por qué? Porque venimos trabajando lentamente un conocimiento. Ajá. Entonces, el pago del tributo, en mi doctrina, es como una expropiación forzada, bajo un argumento que se llama el hecho imponible. Y según el destino que se vaya a hacer con esos fondos de esa propiedad privada, ajá, va a ser una contraprestación que se obtiene mediante el pago del impuesto. Una prestación directa de un servicio, que es la tasa, o una contribución especial, entre otras cosas, pues está el precio público, el precio privado, por eso no nos metamos allá, porque no es nuestra materia, para financiar un fin específico del Estado, que puede ser la seguridad social, la vivienda. Entonces, las mejoras, se supone que usted me da forzadamente la propiedad de esos bienes muebles, que es el dinero, para que yo con ese dinero, ese bien mueble, yo satisfaga su interés particular y el interés general, ¿verdad? Son las teorías, eso ha sido nuestra materia, doctrina y jurisprudencia, pero para llegar a ese punto, vimos todos los tributos municipales, ya sabemos cómo vamos a generar esa jurisprudencia en base a nuestra propia doctrina. ¿Pero por qué, profesor? Porque para generar nuestra propia doctrina tenemos que conocer todo esto que vimos acá. Porque, como iba a decir un juez, es que el timbre fiscal es competencia de la alcaldía. No, eso pasa. ¿Cómo no? Abogados con un jerárquico enredado con la potestad tributaria. Eso es otra peor, esa será que te la puse. Usted y yo lo sabemos. Abogados enredados con la potestad tributaria. Lo he visto. Y no aquí, en Colombia también lo vi. ¿Por qué? Por la falta del estudio. ¿De tragar qué? Las doctrinas. En mi experiencia, cada artículo de estos que hemos trabajado acá en toda la clase son autores y libros que entre aquí todos discutiendo logramos reducir en 5 o 6 líneas todas las teorías. Entonces, por eso es que cuando se estudia Derecho o la materia que sea tributaria o procesal, la que tú quieras estudiar, se leen tantos libros, porque en esas 5 líneas de cada artículo se condensaron muchas teorías. Entonces, tú tomas la ley, la analizas, la interpretas, y tu criterio lo validas con las otras jurisprudencias y con otros autores para crear tu propia doctrina e identificar lo que decía Hugo. Resolver situaciones jurídicas complejas que no son tan fáciles de entender, ¿ok? Ajá. Y para yo obtener ese tema, estamos acá, ¿verdad? Hicimos la parada acá, ¿cierto? ¿Cuál es el proceso para que ese órgano judicial o ese jurisdicente se pronuncie? Tiene que haber una ¿qué? Una controversia entre lo que tiene el sujeto activo y lo que alega el sujeto pasivo. Que yo no te pago, pero sí me pagas. Pero es que estás en pandemia, pero tú no pediste la suspensión. Pero que no tengo la plata, tengo que recaudar. Que hay una controversia. Artículo 338 del Código de Procedimiento Civil. Las controversias que surgen entre las partes en cuanto a la reclamación de algún derecho se tramitarán por el procedimiento ordinario siempre y cuando no exista un procedimiento. Ajá. ¿Qué materia es la nuestra? Tributación municipal, ¿verdad? ¿Cuál es el procedimiento que voy a explicar para que ese juez se pronuncie en derecho con mi controversia? Buscar jurisprudencia. ¿Qué procedimiento voy a aplicar? ¿El del código o el especial? ¿El especial que está en dónde? En el Código Orgánico Tributario, que es por excelencia el recurso contencioso tributario con medida cautelar inominada de amparo constitucional para la suspensión de los efectos del acto, ¿verdad? Yo tramito, hago el procedimiento y ¿a dónde me dirijo? Sigo acá. Vía judicial. Primera instancia, ¿sí? Tribunales de los superiores o contencioso tributario de la región que corresponda. Presento mi libelo, planteo la controversia. No, que es confiscatorio, que violaron el 316, que es 317, que fue el caso de las ordenanzas que fueron suspendidas o se fueron a la sala, que es el procedimiento que aplicaron ahí, y el jurisdicente
el que se pronuncia, en este caso, emitió jurisprudencia vinculante por sala constitucional, porque fue un amparo que se presentó ahí arriba, indicando suspenda los efectos de todas las ordenanzas hasta que esto se solucione. ¿Por qué? Era confiscatorio, afectaba la capacidad contributiva y otras cosas que ahorita nos va a explicar Hugo. Pregunto, ¿se entendió nuestra materia? ¿Sí? ¿Seguro? ¿Estamos todos claros, por lo menos con las líneas generales, del trámite que se va a hacer con nuestro mandala? Lo que tenemos que manejar para poder lograr obtener doctrina y jurisprudencia en nuestra materia de tributación municipal. ¿Sí? Yo les mandé a leer a ustedes una jurisprudencia, ¿se recuerdan? Ahorita hacemos el trabajo en equipo. Ahora sí, Doc, le presto acá a Doc para que explique la exposición que ustedes iban a presentar. Sí. Y vamos ahorita con la parte de las presentaciones de los que cada quien hizo, ¿ok? Y los que tengan los trabajos escritos me lo pueden entregar, los que tengan ahí escritos. Si no, lo hacemos con una actividad virtual, ¿sí? ¿Quién nos acompaña por acá? Doc, la palestra es toda suya. Por aquí le pongo el micrófono.